La mañana del 13 de septiembre de 2023, un pequeño grupo de agentes de seguridad estaban en medio de un operativo en una zona boscosa de Filadelfia, Estados Unidos. Hacía días buscaban dar con el paradero de Danilo Cavalcante, un peligroso prófugo de 34 años. Una alarma antirrobo los había alertado de su presencia y no iban a perder la oportunidad. Cavalcante intentaba huir arrastrándose sigilosamente entre la maleza, pero el silencio y la oscuridad no fueron suficientes. Un perro K9 de la unidad táctica de la patrulla fronteriza de Estados Unidos sintió su rastro. En pocos minutos, el canino lo localizó y lo mordió con fuerza. El prófugo se resistió, pero no tuvo posibilidades. Nuevamente, se encontraba en manos de la ley. Así la población de Filadelfia recuperó la tranquilidad. El delincuente condenado a cadena perpetua volvía a estar tras las rejas. Un delincuente brasileño, reconocido internacionalmente por los terribles crímenes en su prontuario. Las votaciones en Spotify están abiertas y puedes votar del 20 de abril al 4 de mayo. 3 votos al día marcarán la diferencia. En agosto de 2023, Cavalcante se encontraba preso en la cárcel del condado de Chester, al sureste de Pensilvania. Estaba esperando allí su traslado a una prisión estatal, ya que días antes, más precisamente el 16 de agosto, había sido sentenciado a cadena perpetua. No tenía oportunidad de solicitar la libertad condicional. Luego de atravesar un juicio, se le declaró culpable de haber asesinado a puñaladas a su exnovia, Deborah Brandao. Pero Danilo Cavalcante no iba a rendirse ante el inminente destino y decidió buscar su libertad por otros medios. El jueves 31 de agosto, el hombre se fugó de la cárcel del condado de Chester. En un inicio, las autoridades no detallaron cómo había logrado salir de las instalaciones, excusándose en que había una investigación en curso. Sin embargo, pocos días después, comenzó a circular por internet un video en el que se podía ver cómo huía el asesino, pasando completamente desapercibido ante los ojos de los guardias de seguridad. Cavalcante es un hombre de pequeña contextura física, de 1.50 metros de estatura. Aprovechando sus cualidades físicas, se ocultó en medio de un estrecho espacio entre las paredes del patio de ejercicios. Una vez que se aseguró de que nadie lo hubiera visto, comenzó a trepar como un cangrejo por las paredes. Así logró desaparecer de la vista de las cámaras de vigilancia. Luego cruzó corriendo por un techo, escaló una valla y se abrió paso, a través de los alambres de púas, hacia la libertad. En ese sentido, es importante remarcar que esta no fue idea del brasileño, sino que utilizó la misma técnica de escalada que otro recluso había implementado el mismo año, en el mes de mayo, en esa misma cárcel. Al estratégico escape, se le suma el hecho de que los guardias tardaron 1 hora en percibir su ausencia, lo que le dio tiempo de sobra para irse lo más lejos que pudo. Después se supo que el guardia de la torre, que estaba en servicio en aquel entonces, fue despedido. En menos de 12 horas, los ciudadanos de Filadelfia se alarmaron por la situación. Danilo Cavalcante no era cualquier recluso o un criminal de poca importancia. Era un delincuente condenado a cadena perpetua por haber cometido un sangriento crimen. Deborah Brandao, una mujer originaria de Brasil, se graduó de la carrera de estudios farmacéuticos en el Centro Universitario Santo Agostinho. Si bien en Brasil tenía una carrera profesional, en 2016 decidió mudarse a Estados Unidos con sus 2 pequeños hijos. Su objetivo era claro: darles una vida mejor de la que podían tener en su país de origen. Convencida de que algo mejor podría depararles Norteamérica, se instaló en Filadelfia, ciudad en donde conoció a Danilo Cavalcante, quien pasó a ser su vecino. Siendo ambos oriundos del mismo país, enseguida comenzaron a conversar. Estaban lejos de sus hogares, de su cultura y hasta de su idioma,
por lo que en poco tiempo se volvieron muy cercanos. En un inicio, él se mostró como un hombre atento, que le brindó ayuda en varias cuestiones del hogar. La cercanía se hizo evidente y pronto iniciaron una relación sentimental. Una vez que el vínculo amoroso se concretó, Danilo Cavalcante no tardó mucho en mostrar su verdadera personalidad. A los pocos meses de iniciada la relación, empezó a mostrar rasgos posesivos. Era celoso y quería controlar todo el tiempo a Débora. Además, esto empeoraba cuando Cavalcante bebía alcohol, cosa que hacía regularmente. La relación duró 1 año y medio y terminó en 2020, cuando Débora solicitó una orden de protección contra el abuso que ejercía Cavalcante sobre ella y se mudó de allí. Había antecedentes de que la había agredido y también amenazado con un cuchillo, pero la violencia no fue el único factor que puso fin a esta relación. Además, Débora había dejado a su novio al descubrir que era buscado por la justicia de Brasil tras un asesinato cometido en 2017. Aquel año, Cavalcante estuvo involucrado en una balacera mortal en Tocantins, un estado de la Amazonía brasileña. La justicia lo acusaba de asesinar de 6 disparos a Walter Júnior Moreira dos Reis. Según el Ministerio Público brasileño, el crimen fue cometido por una supuesta deuda que la víctima tenía con el acusado, debido a la reparación de un vehículo. Tras el asesinato, Cavalcante huyó y nunca más fue visto por las autoridades de su país natal. Se emitió una orden de arresto activa por el homicidio, pero Danilo huyó de Brasil a Puerto Rico y entró de manera ilegal a Estados Unidos. Tiempo después se instaló en Filadelfia, ciudad en la que conoció a Débora. Durante meses después de la ruptura, Cavalcante acosó a la familia Brandao y la policía llegó a emitir una orden de arresto por agresión simple. Sin embargo, él nunca se entregó y las autoridades tampoco lo detuvieron. El 18 de abril de 2021 sucedió lo que Débora presentía. Cavalcante fue hasta su domicilio y la asesinó. Lo peor de todo es que el hecho tuvo un testigo clave: la pequeña hija de Brandao. La niña de 7 años le dijo a la policía que estaba sola con su madre cuando Cavalcante llegó a su casa en Schuylkill Township, Pensilvania. Según relató la pequeña, apenas el hombre apareció, dijo que iba a hacerles daño y luego sacó 2 cuchillos de una bolsa negra. Estando en la vereda del domicilio, Cavalcante tomó del cabello a Débora hasta lograr el suelo. Luego se puso de ella y le dijo que le iba a quitar la vida. El criminal no tardaría mucho en cumplir su palabra. Enseguida, empuñó uno de los 2 cuchillos y comenzó a lastimarla. Mientras todo esto sucedía, la niña gritaba, por lo que Cavalcante agarró una piedra y se la golpeándola en una pierna. Tirada en el suelo, Débora le pidió a su hija que buscara ayuda. La niña corrió hasta la casa de un vecino, quien llamó al 911 alrededor de las 4 de la tarde. Estando en la casa del hombre, la pequeña se asomó por la ventana y vio cómo Cavalcante se escapaba en un auto negro. A los pocos minutos, la policía municipal acudió al domicilio de Débora. Cuando llegaron, la encontraron tirada en el suelo de su vereda, con múltiples puñaladas. Enseguida fue trasladada al hospital de Pauli, donde la declararon sin vida. Su expareja la había apuñalado 38 veces, en el corazón, los riñones, los pulmones y el hígado, lo que le provocó que falleciera desangrada. Luego del crimen, los 2 hijos de Débora quedaron a cargo de Sara, su tía materna. Después de perpetrar el hecho, Cavalcante huyó, pero fue atrapado al día siguiente por las autoridades en Virginia. Desde aquel entonces, quedó detenido en el condado de Chester, hasta que se fugó el 31 de agosto de 2023, luego de haber sido condenado a cadena perpetua por el asesinato de su expareja. El 1 de septiembre de 2023, un día después de la fuga de Cavalcante, Ryan Drummond, un vecino de la zona, vio al fugitivo dentro de su hogar en Pocopson Township, un municipio cercano a la prisión. A través de las cámaras de seguridad de la casa, Drummond vio a Cavalcante en su propiedad. En aquel entonces, contó a CNN
que se le heló la sangre. Aún así, logró mantener la calma. De forma remota, prendió y apagó la luz varias veces para indicarle al intruso que estaba siendo visto. En un inicio, Cavalcante se quedó quieto, pero a los pocos segundos volvió a encender la luz de la cocina. El dueño de la propiedad se alarmó y le pidió a su esposa que llamara al 911. Luego, vio al delincuente caminar metódicamente desde la cocina hasta la sala de estar, recorriendo el espacio como si fuera suyo. Finalmente, y antes de que llegara la policía, salió de la casa. Cuando las autoridades llegaron al lugar, había escapado de la zona. Al día siguiente, el sábado 2 de septiembre, Cavalcante fue visto a 2,5 kilómetros de la prisión, alrededor de las 12 del mediodía. En esta oportunidad, fue nuevamente gracias a las cámaras de vigilancia residenciales. Habían pasado 48 horas de la fuga, y el prófugo seguía rondando a menos de 30 cuadras del lugar de donde había huido. El siguiente reporte fue el lunes 4. Una cámara captó al fugitivo en Longwood Gardens, un jardín botánico a varios kilómetros de Chester. Para ese entonces, en las imágenes se pudo ver que Cavalcante llevaba consigo varios artículos, incluida una mochila, una bolsa de lona y una campera con capucha. La zona se convirtió rápidamente en el epicentro de la búsqueda, pero no fue suficiente y no pudieron capturarlo. La noche siguiente, Cavalcante fue visto por un residente en el lecho de un arroyo, en Pennsbury Township, pero huyó hacia el bosque antes de que la policía pudiera capturarlo. Aquella semana, hubo 2 avistamientos más en el perímetro. Sin embargo, una vez más, las fuerzas de seguridad no pudieron dar con su captura. Por su fallida búsqueda, las escuelas de la zona se vieron obligadas a cerrar sus puertas. Justo al comienzo del año académico, las autoridades pidieron a la comunidad que si llegaban a verlo, no se acercaran a él y llamaran inmediatamente al 911. Además, solicitaron a los vecinos que revisaran sus cámaras de seguridad diariamente, por si llegaban a verlo. Esto alarmó a los residentes, quienes cerraron las puertas de sus casas y de sus vehículos, cancelaron sus viajes de fin de semana y hasta bloquearon rutas cercanas. Se había desatado una psicosis por el escurridizo prófugo. Estaban atentos a cualquier movimiento que pudiera llegar a darse, pero la búsqueda no era únicamente impulsada por las fuerzas de seguridad. Las autoridades de Pensilvania difundieron una grabación de la madre de Cavalcante, en la que hablaba en portugués y le imploraba a su hijo que se rindiera pacíficamente. Más allá del temor generalizado de los ciudadanos, quien tenía mucho miedo era Sarah Brandau, la hermana de Deborah. En su casa estaban viviendo sus sobrinos, y temía que el fugitivo fuera hasta allí para vengarse de ellos. En una entrevista a CNN, la mujer contó que la familia estaba aterrorizada, pensando que Cavalcante podría llegar a hacerles daño. Reveló además que se despertaba con miedo por las noches, lo que había hecho que pasara días enteros sin dormir. Si bien confiaba en que la policía llegaría a detenerlo, no podía olvidar que aquel hombre le había arruinado la vida a toda su familia y era capaz de cualquier cosa. El hecho de que las autoridades no hubieran podido capturar a Cavalcante durante una semana dio tiempo a que el delincuente pudiera huir del perímetro de búsqueda. Durante el fin de semana del sábado 9 de septiembre, la persecución cambió significativamente. Cavalcante había robado una camioneta y pudo huir unos 32 kilómetros al norte, hasta East Piquen Township. El vehículo fue localizado al día siguiente, porque Cavalcante había abandonado la Ford Transit 2020 cuando se quedó sin gasolina. Aquel fin de semana, no solo se alejó del perímetro de búsqueda, sino que modificó su apariencia. Se afeitó y se cambió de ropa. El lunes 11 de septiembre, la policía recibió un llamado de un residente. En Coventry Road, un hombre informó que Cavalcante había entrado a su garage sin camisa, mientras él estaba dentro. Ya en la propiedad, el prófugo robó un rifle calibre 22, pero el dueño del lugar estaba armado y sacó su pistola, enfrentándolo. El delincuente huyó, llevando consigo el rifle. Si Cavalcante ya era de por sí peligroso, ahora que estaba fuertemente armado, el riesgo aumentaba. No obstante,
El hallazgo de su camiseta cerca del perímetro iba a ser un elemento importante para dar con su captura. La noche del martes 12 de septiembre, una alarma antirrobo alertó a la policía de su presencia, a 24 kilómetros al norte de la prisión de la que había escapado. La policía comenzó a trabajar en la zona y alrededor de la 1 de la mañana del miércoles 14, un avión capturó una señal de calor del prófugo en medio de una zona boscosa. Mientras llovía, equipos tácticos aseguraron el área, rodeando al delincuente. Muchas veces él se había escapado y estaban decididos a dar por fin con él, utilizando el elemento sorpresa a su favor. Una vez que lo tuvieron rodeado, la policía se acercó al delincuente junto con perros de búsqueda, quienes olieron la camiseta para encontrar a su objetivo. Para las 8 de la mañana, Cavalcante, que aún seguía armado con el rifle calibre 22, se había ocultado entre la maleza, pero estar escondido no fue suficiente. Uno de los perros K9 sintió su olor y mordió a su presa. El delincuente se resistió, sin embargo no logró escapar. La policía pudo reducir al criminal sin realizar ningún disparo. Después de 2 largas semanas, por fin Cavalcante volvía a estar en manos de la ley. Después de haber evadido a la policía durante 2 semanas, el recluso tuvo que explicar a las autoridades cómo había hecho para mantenerse fuera del alcance de las autoridades. Cavalcante reveló que pasó los primeros días sobreviviendo a base de agua de manantial y refugiándose en una zona con arbustos. Agregó además que pasaron 3 días hasta que pudo tener su primera comida. Fue una sandía robada en una granja local, la cual pudo romper golpeándola con la cabeza. Respecto a su movilidad, explicó que solo se trasladaba al amparo de la noche, recorriendo estratégicamente el borde de las líneas de árboles y tratando de familiarizarse con las carreteras locales. Pero esta no fue la única precaución que tomó, sino que además llegó a ocultar su materia fecal para que los investigadores no pudieran seguir su rastro. También contó a las autoridades que durante ese tiempo fue muy difícil vivir allí, no por el entorno o el terreno, sino porque la presencia de la policía aumentaba cada día. Cavalcante no solo sentía la presencia de los agentes, sino que además escuchó varias veces un audio en portugués a todo volumen, desde un helicóptero que sobrevolaba la zona. En el audio, la policía le pedía que se rindiera, pero más que contemplar entregarse, el delincuente se sorprendió pensando que ahora tenían un brasileño que trabajaba para ellos. Durante su búsqueda, los investigadores supusieron que los planes del asesino eran dirigirse a México, lo que le habría posibilitado regresar a su país natal. Si bien allí enfrentaba cargos por asesinato desde 2017, era más conveniente estar en su país que en Estados Unidos. Pero al ser capturado, contó a las autoridades que sus intenciones eran robar un auto y dirigirse a Canadá, objetivo que se vio frustrado en el momento en que Yoda, el canino K9 de 4 años, lo capturó. Desde el momento de su detención, Cavalcante se encuentra recluido en una prisión de máxima seguridad en Pensilvania. Allí cumplirá condena por el asesinato de Débora. Además, enfrenta un nuevo cargo de delito grave de fuga. Desde el año 2017, Danilo Cavalcante atemorizó a la población, primero de Brasil y luego de Estados Unidos. Desde lo que se conoce como su primer acto delictivo, el asesino no dejó de intentar escapar de la ley. Huyó de su país natal, ingresó ilegalmente a Estados Unidos y quiso que nadie de allí se enterara de que era buscado por el crimen de Walter Jr. Moreira dos Reis. Pero finalmente, agredió y acosó durante más de un año a Débora y a sus hijos. Llegó al punto de cometer un feminicidio y dejar a 2 niños sin su madre. Sin embargo, todo el daño que causó y su cadena perpetua no fueron suficientes para terminar con su accionar. Se fugó de la prisión y atemorizó durante 2 semanas a toda la población de Filadelfia. Finalmente, hoy se puede decir que Danilo Cavalcante está tras las rejas, donde pagará con su reclusión perpetua todo el daño que causó en libertad. Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche.
Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.